El gobierno de los Estados Unidos es el único que tiene tropas operativas y bases militares en los 5 continentes y siempre, ya sea ejecutando invasiones, derrocando gobiernos o instalando más bases, siempre las tropas estadounidenses actúan en resguardo de los intereses del gran capital transnacional. Estados Unidos es el primer consumidor de todo tipo de drogas: marihuana, cocaína, heroína, anfetamínicos y éxtasis. Pero todos los supuestos jefes del narcotráfico presentados a diario en los medios de comunicación siempre viven en América Latina y tienen rasgos y apellidos latinos. Pero, si Estados Unidos es el primer consumidor de droga, ¿quién distribuye la droga de costa a costa a lo interno de los 50 estados de la Unión Norteamericana? Porque es imposible que lo hagan latinos e inmigrantes indocumentados. ¿Quién controla el negocio del narcotráfico? No tiene moral Estados Unidos, no tiene moral ninguno de sus voceros para llevar adelante estas acusaciones, puesto que sabemos ya que donde descansan las tropas de los Estados Unidos está presente el narcotráfico. Donde está la DEA metida, ahí están las manos del narcotráfico y donde prosperan precisamente estos grandes carteles. Los verdaderos narcotraficantes no son los que distribuyen 2 o 3 gramos, ¿no? El jíbaro que conocemos nosotros, los jíbaros. Los verdaderos narcotraficantes son quienes deciden dónde se siembra o no se siembra, dónde se distribuye o no se distribuye, por dónde va a salir un barco con droga, ¿no? ¿Sí? Es las grandes mafias que se instalaron en Colombia, en las bases militares de Colombia, que son las que se han confrontado con el pueblo colombiano porque quieren definir y decidir y controlar el negocio del narcotráfico. El petróleo es oficialmente el negocio más lucrativo del mundo y está controlado por las grandes corporaciones transnacionales, que tienen como brazo armado al gobierno de los Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene que invadir un país para que las empresas mantengan el control sobre los mercados, la Casa Blanca no dudará en enviar las tropas. Las armas son otro gran negocio del gran capital, y si algún país del tercer mundo comienza a independizarse en el aspecto bélico, inmediatamente se convierte en objetivo militar. Además que con las guerras se activa la economía de los Estados Unidos, primer productor mundial de armamento. De esta forma, todos los grandes negocios del planeta, desde la alimentación, pasando por la construcción y hasta las medicinas, todos están controlados por el gran capital transnacional. Sería demasiado ingenuo creer que ellos van a dejar uno de los negocios más lucrativos del planeta en manos de AMPA común que vive en países del tercer mundo. Es decir, ¿dónde están Estados Unidos? ¿Dónde está una embajada? ¿Dónde están la DEA? Precisamente allí están los carteles del narcotráfico, prosperando y llevando adelante esa economía paralela que bien conviene a algunos capitales del norte. La realidad es que de las ganancias producidas por el narcotráfico, solo el 2% queda en manos de los productores y transportadores. Otro 13% es distribuido entre las oligarquías locales de los países productores, que son quienes controlan a las élites políticas gobernantes para que éstas, a su vez, mantengan todas las condiciones necesarias para la continuidad del negocio. Sí, yo me encontré con el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, su finca El Ubérrimo, acompañado del coronel Raúl Suárez, quien era comandante de la policía del departamento de Córdoba por esa época. Finalmente, el 85% restante de las ganancias tiene como destino los más grandes bancos transnacionales de Europa y Estados Unidos. Estamos hablando de un monto oficialmente desconocido de millones y millones de dólares que anualmente van a parar a las más conocidas entidades financieras del mundo occidental, como el Chase Manhattan Bank, el JP Morgan o el Citibank. Let's talk about what could be the most explosive issue of this campaign if the mass media would get a hold of it and do something about it, but they're covering it up. And that is you were talking about the government involvement in drugs. There have been government investigations, there have been private investigations, and we've interviewed a lot of people, ex-CIA people, who have talked about the CIA involvement in drug operations for many decades.
Of course, we always have the trouble of getting the attention that we think it deserves. There have been a few Democrats have talked about it. Senator Kerry's office has done some work. He's done a lot of the investigation. Right, and I think he's on to something, and I think we've gotten some other information too, of course, that the CIA has given Noriega over the years $200,000 a year. Oh, yes. And they kept feeding him money, even when Bush was the head of the CIA. I think George Bush is deep into it, well over his head. Somebody asked me once if I thought George Bush knew about, potentially the head of our entire country. Unfortunately, I wish that we could get this information out, and I continue to talk about it, but I sadly... El descaro de la oligarquía mundial se puso en evidencia con el caso del banco estadounidense Wachovia, cuyo papel como ente financiero vinculado al lavado de dinero proveniente de narcotráfico fue comprobado por las propias autoridades estadounidenses ante las denuncias sustentadas en el informe de Clarence Walker en Alternet emitido el 10 de junio de 2011. Al banco estadounidense Wachovia se le comprobó el lavado de al menos 378 mil millones de dólares provenientes del cartel de Sinaloa entre los años 2004 y 2007. Y ante semejante delito, en ese banco no hubo ni un solo detenido, ni un solo condenado. Y la multa cancelada por Wachovia fue menos del 2% de los ingresos obtenidos en dichas transacciones, es decir, nada. Si un ciudadano común y corriente es detenido cometiendo cualquier tipo de delito en algún país de la Europa Occidental o los Estados Unidos, sobre él caerá todo el peso de la ley. Pero para ellos, que controlan el capital, y a los organismos internacionales, fungir como operador financiero del narcotráfico mundial es simplemente un delito menor, un detalle sin importancia. Hoy, el banco Wachovia sigue funcionando en los Estados Unidos tranquilamente como si nada. Pero el gran capital no solo se beneficia del narcotráfico a través del sector financiero, sino también a través de la industria química, ya que enormes cantidades de material químico empleado para el cultivo de droga son exportados a países como Colombia y México por las grandes empresas químicas estadounidenses. El gobierno imperial conoce muy bien de estas exportaciones y también sabe perfectamente a través de sus redes de inteligencia la función en la que se emplea este material químico, sin que jamás se hayan tomado ninguna medida al respecto. Obviamente, mientras el capital transnacional siga estando por encima de los gobiernos y siga sin existir ningún organismo internacional que pueda ejercer control sobre los intereses económicos transnacionales, no será posible erradicar el narcotráfico. I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles Police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time. I will refer you to 3 specific agency operations known as Amadeus, Pegasus, and Watchtower. I have Watchtower documents heavily redacted by the agency. I was personally exposed to CIA operations and recruited by CIA personnel who attempted to recruit me in the late 70s to become involved in protecting agency drug operations in this country. I have been trying to get this out for 18 years, and I have the evidence. My question for you is very specific, sir. If in the course of the IG's investigations and Fred Hitz's work, you come across evidence of severely criminal activity, and it's classified, will you use that classification to hide the criminal activity, or will you tell the American people the truth? All right, you want to hear the response first from Congressman Julian Dixon and then from the director. If you have information about CIA illegal activity in drugs, you should immediately bring that information to wherever you want, but let me suggest 3 places. The Los Angeles Police Department. For the record, my name is Mike Ruppert, R-U-P-P-E-R-T. I did bring this information out 18 years ago, and I got shot at and forced out of LAPD because of it. I've been on the record for 18 years nonstop, and I'll be happy to give you, Congressman, anything that I have. Thank you, Mr. Ruppert. El 15 de noviembre de 1996, un agente del Departamento de Narcóticos de la Policía de Los Ángeles llamado Michael Ruppert saltó a la palestra pública tras denunciar a la CIA como pilar del negocio del narcotráfico a nivel mundial. Esto sucedió en el marco de una comparecencia pública de John Deutsch,
para entonces director de la CIA, ante el Ayuntamiento de Los Ángeles. Según Rupert, la CIA le contactó para participar en operaciones de tráfico de droga, utilizando la fachada de supuestos procedimientos antiterroristas. En el escenario estadounidense, el dinero de la droga procedía desde el Cono Sur y se convertía en dinero legítimo en Wall Street. En el escenario latinoamericano, este mismo dinero, una vez blanqueado, volvía a la región en forma de fondos destinados al paramilitarismo. Las denuncias de Rupert continuaron con el transcurso de los años hasta que el 13 de abril de 2014 su cuerpo fue hallado con un disparo en la cabeza. Las autoridades informaron que se trataba de un suicidio. Michael Rupert no fue el primer ciudadano estadounidense en realizar investigaciones contra su propio gobierno por las vinculaciones con el narcotráfico internacional. Anteriormente, un hombre llamado Gary Webb ya lo había hecho. Gary Webb fue un periodista estadounidense ganador del premio Pulitzer por una serie de artículos titulados Alianza Oscura, en los cuales denunció a la CIA por haber inundado de droga los barrios afrodescendientes de la ciudad de Los Ángeles para financiar a los contras nicaragüenses, un ejército de paramilitares, mercenarios que luchaban contra el gobierno sandinista en Nicaragua durante la década de los 80. For about 25 years for daily newspapers, and in 1996 I wrote a series of stories entitled Dark Alliance, which was about CIA involvement in drug trafficking. The story showed was that the cocaine that was being sold in those neighborhoods was coming from mainly one source, and this one source was being used to finance a guerrilla war in Central America. The idea of the CIA dealing drugs was something that the American mainstream press had never written about before, and that's why it prompted outrage. Al igual que en el caso Rupert, las denuncias de Webb nunca fueron desmentidas, y Webb continuó realizando sus investigaciones hasta que el 10 de diciembre del año 2004 hallaron su cuerpo sin vida con 2 disparos en la cabeza. Las autoridades determinaron que se trataba de un suicidio, cosa extraña toda vez que se trataba no de uno sino de 2 disparos en la cabeza. Habría que preguntarse cómo alguien, después del impacto fulminante que representa un disparo en la cabeza, puede tomar un arma y dispararse por segunda vez. Tanta conmoción generó en la opinión pública estadounidense el asesinato de Gary Webb, que recientemente se estrenó una película titulada Mata al Mensajero, cuya base de la trama es la vida del valiente periodista. No, I don't believe in conspiracy theories. It's over. I'm not finished with it. I'm not finished. This is a true story. Some stories are just too true to tell. La vinculación del gran capital transnacional con el negocio del narcotráfico y el papel del gobierno de los Estados Unidos como operador logístico de este criminal negocio es un secreto a voces que quienes viviendo allá se han atrevido a denunciar muchas veces han pagado con su vida. La droga es el lubricante de la economía mundial. Es decir, si decidimos, o algún gobierno dice... Si hoy en día decimos, se acabó, paramos todo el negocio de la droga. Si se acabó la droga, antes de que dejas de cepillar los dientes, lavarte los dientes, se te desplomaría el mundo entero. La droga al año mueve en dinero en efectivo 900.000 millones de dólares, esos números de Naciones Unidas. Números reales de la DEA son mucho más altos. Son 900.000 millones de dólares en efectivo, pero teniendo en cuenta el concepto de dinero fraccional, es decir, yo voy al banco, dejo $100, el banco presta a los terceros 600 por factor de 6. Si tenemos en cuenta eso, así los bancos generan el dinero, 900.000 millones por 6, estamos hablando de miles de billones de dólares en efectivo, y eso es el dinero que se lava a través de Wall Street, porque obviamente el dinero gana dinero. Entonces, si yo tengo dinero, lo meto bajo un árbol, este dinero no me gana nada, tengo que invertirlo. La droga es el lubricante de la economía mundial. La droga es el lubricante de la economía mundial. Que el gobierno de los Estados Unidos tenga el cinismo de abrogarse la potestad de certificar a los países en su lucha contra el narcotráfico es tan absurdo como que el mismo gobierno de los Estados Unidos cada año emite un informe sobre violaciones a los derechos humanos, siendo ese país el único que tiene tropas operando en los 5 continentes y ejerce la pena de muerte en su propio territorio. Cinismo, descaro, desvergüenza son solo algunos de los términos con los cuales se puede calificar la supuesta lucha contra las drogas del gobierno de los Estados Unidos y su cartel, el cartel del imperio.
Ya basta de mentiras, son ellos quienes controlan el negocio del narcotráfico. Cualquiera que desde un país como Colombia o México desempeñe algún rol en términos de producción o distribución, ese es solo un operador local y lo sepa o no, trabaja para el gran capital. La verdad es que el único cartel que existe es el cartel del imperio, el cartel de la oligarquía mundial, el cartel del gran capital transnacional. Esa es la única verdad. Prosperan precisamente estos grandes carteles. Los verdaderos narcotraficantes no son los que distribuyen 2 o 3 gramos, ¿no? El jíbaro que conocemos nosotros, los jíbaros. Los verdaderos narcotraficantes son quienes deciden dónde se siembra o no se siembra, dónde se distribuye. El gobierno de los Estados Unidos es el único que tiene tropas operativas y bases militares en los 5 continentes y siempre, ya sea ejecutando invasiones, derrocando gobiernos o instalando más bases, siempre las tropas estadounidenses actúan en resguardo de los intereses del gran capital transnacional. Estados Unidos es el primer consumidor de todo tipo de drogas: marihuana, cocaína, heroína, anfetamínicos y éxtasis. Pero todos los supuestos jefes del narcotráfico presentados a diario en los medios de comunicación siempre viven en América Latina y tienen rasgos y apellidos latinos, pero no tiene moral ninguno de sus voceros para llevar adelante estas acusaciones, puesto que sabemos ya que donde descansan las tropas de los Estados Unidos está presente el narcotráfico. Donde está la DEA metida, ahí están las manos del narcotráfico. Y donde... Si Estados Unidos es el primer consumidor de droga, ¿quién distribuye la droga de costa a costa a lo interno de los 50 estados de la Unión Norteamericana? Porque es imposible que lo hagan latinos e inmigrantes indocumentados. ¿Quién controla el negocio del narcotráfico? No tiene moral Estados Unidos.